Método de trabajo de Juan Carlos de Brasi, La problemática de la subjetividad, 2007. A modo de introducción, crítica del dualismo. Sin embargo, hay algo de lo que Newton se ha responsabilizado, o mejor dicho, no solamente Newton, sino la ciencia moderna de modo general. Es la división de nuestro mundo en dos. Alexandre Coiré. Subjetividad, grupalidad e identificaciones. Es un hilo que enhebra los textos que aquí se exponen. Por un lado, hilo de exposición, por otro, del exponerse como tal, abrirse a lo que ronda en toda ideación y en las ramificaciones de experiencias irreductibles. Pero enhebrar habla de algo previamente separado, de un trabajo por establecer ligazones, conexiones, relaciones parciales, también de una búsqueda que eluda las técnicas disciplinadoras, los dispositivos acabados, las modelizaciones de los poderes vigentes, la mutación de las indicaciones en líneas doctrinarias o de los esbozos en trazos inequívocos. En síntesis, las hebras que anudan los diversos escritos son, asimismo, la metáfora de una resistencia activa a convenir la vida en destino, o metamorfosear un soplo en palabras sagradas. Un verbo más cercano a mis preocupaciones sería abrochar, poner un broche en un acontecimiento, en un punto de articulación o en la resonancia de algunas series para mostrar el caldero donde hierve la imposibilidad de un proceder unificado. Para ello es necesario herir los binarismos reinantes, rasgarlos en lo más íntimo de sus cerradas apetencias, en el núcleo que condensa la dualidad de la representación y la representación de la dualidad como un camino fundante y sin retorno, fuera del cual solo existiría el caos y lo insoportable, la no ciencia y el delirio, la resina ideológica y un cierto olor a poesía, una pizca de irracionalidad y de aquello que los agujeros, las representaciones, no alcanzan a retener ni a explicar. La crítica del binarismo requiere tomarlo en las matrices donde sus elementos son ordenados cuidadosamente, donde sus ilusiones generan divisiones principales, subordinadas y dependientes de un régimen arborescente que puede llegar hasta el infinito siempre y cuando respetemos el axioma de no tomarlo como punto de partida, o mejor dicho, como punto en sí partido, diseminado desde el comienzo mismo, sin unidad de remisión ni de especulación. Cuando algo elemental se ha separado, una operación no tan primaria se impone. A las exclusiones, por ejemplo, entre interno y externo, fuera, dentro, individuo, sociedad, etc. Le cabrán denodados esfuerzos por construir reglas de correspondencia, modalidades vinculares, modelos de interacción y otras arquitecturas que intentan ser los paradigmas de la solidez y racionalidad del edificio. La obra, científico, artístico, conjetural o problemático, que se halle en ejecución. Por eso no resulta extraño que a las divisiones, descripciones de las nociones y conceptos le siga un previsible fenómeno de naturalización de las mismas. Una vez que las distintas producciones de la invención y sagacidad humanas han ocupado un lugar, se han instalado en un territorio definido y como tal lo amurallan y defienden. Entonces es natural concebirlos, percibirlos, manejarlos como si desde siempre hubiesen estado ahí. La naturalización tiene la misma forma del milagro. Ninguno de ambos es ahistórico o están caídos de alguna historia posible. Por el contrario, se constituyen como acontecimientos, sin historia en la historia misma. De ahí el aroma de adecuación y perpetuidad que exhala. Sin embargo, el tiempo no ha desaparecido en las formulaciones duales. Late a su modo. En realidad, lo que ha sido aniquilado no es el tiempo o la fluyente temporalidad, sino los tiempos y sus virtualidades, que desconocen las sucesiones del antes y el después, catapultados desde un origen o atraídos por la sucesión de una teología irresistible.
Ahí opera eso mismo, que en la lógica fue la unión indisoluble de antecedentes y consecuentes. Y como nadie ignora, en la mayoría de los casos, son los antecedentes, esgrimidos por la policía vulgar del tiempo, los que aparejan determinadas consecuencias para los ciudadanos comunes. Tiempo cronológico, represión temporal en la lógica usual, en tanto arte de las inferencias formalmente válidas. Lógica de la represión de las temporalidades subjetivas, reproductoras, producidas, cuyas eficacias aún laten en los documentos sepultados o insuficientemente interrogados. Testigos locuaces que esperan su oportunidad para hablar y la delicadeza ceremonial de ser escuchados. Los cortes que se ha dado en la historia de las ideas son innumerables. Atraviesan las nociones, creaciones y acciones más diversas. Ese parece ser un punto en común de las estructuras fundamentales que caracterizan el pensamiento occidental en diferentes períodos. Se las encuentra dispersas, escondidas, establecidas con firmeza en las argumentaciones más burdas o sutiles. Alma-cuerpo, sublime, prosaico, profundo, superficial, afecto, intelecto, teoría, práctica, etc. Son algunas, junto a otras que mencionamos de pasada, que han hecho carne en las creencias comunes. Y las mismas elaboraciones y cuadros conceptuales de distintas disciplinas están plagadas de ellas, cuidadas con fervor por los distintos estratos de especialistas, como si no fueran los obstáculos a superar, sino el tesoro a preservar. Por eso el dogmatismo es una situación figurada de antemano en esos cortes, preexiste a los sujetos que lo ejercerán mediante signos y estilos personalizados. A lo largo de estas páginas trataré de ir desplegando la dualidad fundamental que nos envuelve, algunos de sus supuestos, equívocos, inversiones y ciertos coloríos que se desprenderán de estas reflexiones, así como también las referencias a otras que surcan los distintos colectivos. Por otro lado, es necesario comprender que lo grupal habla claramente de las diversas formas en la que las subjetividades son conformadas, de los grupos donde circulan y se vehiculizan sin quedar apresadas ni reducidas a tales formaciones grupales. Golpean en ellas, pero las trascienden hacia ramificaciones complejas e infinitas con las instituciones, las combinaciones sociopolíticas, los sembradíos comunitarios, de los cuales los grupos son campos de análisis y de quehaceres diferenciados. Y por ello participan de lo que podríamos llamar una ambigüedad clave. Requieren ser explicados tanto desde sí mismos como desde sus bordes, de aquello que no pueden dar cuenta y sin embargo insisten en lo que comúnmente llamamos grupos. De otra manera, eso mismo que está a la mano y ante la vista de cualquiera, se escapa de entre las manos y se pierde definitivamente de vista. La cesura básica que inunda todas nuestras reflexiones y prácticas es la que pasa por separar lo subjetivo del objetivo, estableciendo además entre los polos relaciones de dependencia, causalidad y hegemonía. Así se asumen y transmiten, como si no fuera lo que deberíamos poner en duda, sino el hecho consumado, el principio que rige cualquier cuestión y por eso incuestionable. De manera alusiva me referiré a la dicotomía que se establece entre el adentro y el afuera, espacio propio, propiedad espacial y espacio ajeno, desapropiado, impropio. La semblanza de ese par será fugaz. Solo delinearé su núcleo metafórico, licencia introductoria, porque en él resuena la contraposición entre subjetividad y objetividad. La división entre el adentro y el afuera es una división autogenada. Los mismos términos indican que la separación es arbitraria y que la misma entraña cortes en las continuidades espaciotemporales. Discontinuidades que permiten analizar, estimar y captar los fenómenos, ordenarlos
construir los objetos que diseñarán territorios científicos acotados, métodos, instrumentos, procedimientos, formas de intervención en situaciones y estructuras complejas, etc. En síntesis, lo que llamaríamos actualmente modos de semiotización, particulares, regionales, pero fuera de ellos queda un horizonte cuyo alcance no sobrepasa la línea imaginaria que se ofrece ante nuestra vista. Si solo por el poder de la mirada, esa pulsión tan especial, que hace decir a alguien, me hizo temblar con su mirada, su fuerza y significación particulares, un tope pudiera ser superado, estaríamos frente a una concepción fenomenológico-mítica de la realidad. Esta funciona cuando a priori un relato o una escena cualquiera se inscribe en un registro imaginario o fantasiado. Entonces hace falta preguntarnos, ¿cómo se va corriendo de una línea imaginaria? ¿Qué condiciones materiales son necesarias para que ello suceda? ¿Qué acontecimientos y variables son propiciatorias y cuáles no? Etcétera. Puesto que sin todos esos elementos el horizonte quedaría fijo y nos encontraríamos realmente frente a la falta de horizontes. Concretamente, ¿cómo se van desplazando esos límites? ¿En qué se traslada? ¿Quién los transforma en unas nuevas limitaciones? ¿Le cabrá igual medida al que lo hace caminando en bicicleta, auto, avión o a caballo, sabiendo que estos transportes no están libremente a disposición de todos los seres humanos en la actualidad? ¿O al que los dibuja desde cierto sector social o categoría profesional? ¿O desde el cruce de todos esos factores conjuntamente? Las interrogaciones serían inacabables, no así nuestra conclusión. Los horizontes de un sujeto humano son objeto de figuración, imaginarización, modelización, etc. Pero básicamente son producidos y no existe movimiento productivo que no genere simultáneamente uno antiproductivo. En una formación social histórica particular, donde el sujeto singular está implicado en miles de formas conocidas y desconocidas, donde la mayoría no son pasibles de representación alguna y para las cuales las discriminaciones de si una cosa, persona, ámbito o disciplina están afuera o adentro de un continente mayor es irrelevante y carece de interés, pues se continuaría poniendo el énfasis en los impedimentos más que en las urgencias de sus despejes. Un tema esencialmente distinto sería el pensar la emergencia de tal escisión. La dupla adentro-afuera, interior-exterior, será una derivación tardía que agrega un matiz intimista a la demarcación original. Navega por un canal con dos brazos suplementarios, la existencia imaginaria de un límite y un límite imaginario de la existencia. La primera está circunscripta por la envoltura de la piel, esa contención del espanto. Hacia adentro, contenedora de órganos, soportes de funciones sencillas o hartos complicadas. Hacia afuera, todo lo que ella no puede recubrir, aunque sí ser la base membranosa de todo tipo de recepciones. Esa delgada tola fisiológica, estética, mítica que es la piel, ya separa uniendo y une separando. Ahora bien, ¿desde dónde se coloca tal línea divisoria? Absorbente, repelente, adentro, afuera, dentro, afuera. Digamos que ello transcurre desde un deslizamiento de la mirada. Antes hablábamos de los horizontes que ésta no puede transponer. Entonces se despliega sobre algo más cercano. Contornea el propio cuerpo o el de los otros, los considera como próximos o lejanos, semejantes o disímiles. Así ocupa una posición en el espacio, un determinado transcurrir temporal, una posesión definida, un territorio real o alucinadamente conquistado, es decir, una vuelta sobre sí misma, captura propietaria, que va desde mi juguete hasta mi grupo, mi institución, mi patria, etc. De ese modo, se significa lo que está de este lado y lo que se encuentra del otro, lo que me pertenece y su ajenidad.
y solo porque me pertenezco puedo reconocerme en diferentes momentos, circunstancias, como siendo yo mismo. Mi absoluta pertenencia se torna posible sobre el fondo de una constante permanencia, de una compacta identidad, personal, profesional, etc. Fuera de ella estará lo heterogéneo, lo diferente a mí. Pero ya será tarde, esas diferencias son meramente externas. Surgen por comparación, negación, semejanza, analogía de lo que ha sido separado con antelación. La barrera entre adentro-afuera, interior-exterior, ha quedado definitiva y artificialmente instalada. Por eso puedo creerme individuo, indiviso, y esto es, sea cual fuere el punto de vista, que tenemos una creencia. Y paralelamente, considerar la división como el principio universal por excelencia. Mi derecho termina donde comienza el de los demás. Todo saber es definido, etc. No hay salida. La trampa tiene dientes de acero. La piel y la mirada, esas imágenes de cierres y aperturas limitadas, desconocen otras potencialidades que radican en el cuerpo mismo. La voz o el gesto, por ejemplo, nada unen ni separan, solo ejercen su timbre, imposición, mímica o arabesco. Cuando el hombre está erguido, detecta un horizonte. Este requiere que su postura sea erecta. Así el horizonte simula el futuro, parodia el porvenir. Es un tipo de amplios horizontes. Anhela convertir las relaciones humanas en más horizontales, parejas en ocasiones demasiado iguales. Es difícil imaginarse a alguien hablando del horizonte si su mirada no es frontal o lateral. Cuando ella se dirige hacia lo alto, aquel desaparece. Y entonces puede surgir el sueño, los proyectos, la religión o la pérdida de tiempo. Pero también una dualidad menos ligada a lo terrestre y que se ha instalado fuertemente entre nosotros. Es la de arriba abajo. Segunda respecto a la de adentro afuera. Cualquier enamorado le indica a su partenaire lo inalcanzable que es el cielo, techo azul e infinito, que él desearía bajar para depositarlo en las manos del ser amado. Amor medieval, religioso y no por eso menos actual, pues así, incolume, permanece en las radios y telenovelas contemporáneas. Sabemos que el cielo no es el techo de nada, aunque se lo vea como tal en el cielo raso. Ni está arriba o abajo, por lo menos desde que la Tierra gira alrededor del Sol. Y sin embargo, vemos como la mirada en el ejemplo escogido y sobre el cual existe una gran imaginería, pone donde anda correteando límites y divisiones por doquier. Desde otro ángulo, arriba, está fundamentalmente connotado por lo alto y abajo por lo que está hundido o yace en profundidad. Así el aliento moral y psicológico disemina e impregna las dimensiones. En general, no basta con tener ideales, además se les atribuye una estatura ética. Altos ideales son los que pertenecen a hombres mayores, quienes a su vez han tenido altas miradas. Los héroes realizan su peregrinaje siempre en lo alto y desde allí observan el curso de nuestra historia, convirtiéndola en homenaje a sus inmóviles presencias ausentes. Pero en oposición simétrica coexiste la bajeza moral, que no es otra cosa que haber sacado a pasear los sentimientos por los bajos fondos de los instintos. Para dar cuenta de ello, tendiendo a regimentarlos, emerge una psicología de las profundidades, disciplina marítima y de arrabales, bajo fondos, provista de una inmensa legión de buceadores y puñaleros de la interpretación. Y dejemos por el momento las alturas y bajezas que atraviesan toda una estética y la ostentación de los estilos. ¿Con qué altura manejo el asunto? Fue una respuesta muy chata. Adentro afuera, arriba abajo, aparecen de esta manera como limitaciones de las formas de representación que nos hacemos de nosotros y de las cosas mundanas, más que de nosotros y de las cosas como realmente son, y se van transformando. De modo coexitivo a la existencia imaginaria de un límite,
se da un límite imaginario de la existencia, y no es otro que la aceptación por parte del hombre de su finitud. Finitud como ser coefectivo, no como lo que realmente es, temporalidades ilimitadas. Aparece tematizada en el complejo de castración por ciertas corrientes dominantes del psicoanálisis. Juega como axioma inexorable. Además, para certificarlo, ahí se halla una inmensa experiencia acumulada que torna delirante cualquier observación que intente desarrollar algunas de las implicaciones que esconde ese postulado con aspiraciones universales, detentado como verdad primera. No podemos ignorar que los hombres nacen divididos, fragmentados, que su unidad en el yo, en el grupo o la sociedad son como los términos de referencia, un logro mítico, una ilusión necesaria, totalizadora. Al contrario, sostenemos que esa imposibilidad de clausura es la única garantía de existencia y persistencia del hombre mismo, siempre y cuando el mencionado complejo de castración no encarne, ideología peculiar a la que está destinado, funciones de regulación, control y censura sociales, tal como las ha venido desempeñando hasta ahora, sean las formulaciones teóricas, en las experiencias íntimas o en la azarosa institucionalización del psicoanálisis, aceptando esas determinaciones inconscientes que lo rigen, y que lo social histórico no es una fuera ni una extensión o posterioridad temporal de una sustancia subjetiva, sino aquello que está tramado en el mismo inconsciente. El deseo rasga a la producción en sus núcleos más ascéticos, libidiniza el afán de lucro, carga las ofertas bursátiles, erotiza la circulación y posesión de los objetos, los consume sin cesar, agota los stocks, hace bambolear la libra de carne. La producción genera, no solo reproduce a su antagonista, deja desparramados los restos del festín, organiza desorganizándose, obtiene placer y poder en su apropiación de la naturaleza. En ser naturaleza deseante, desfallece de goce con sus pérdidas, propicia distribuciones fluyentes, cambios de amantes, consumo de drogas y signos, deseos de ser producidos como tales, producciones de ser deseadas como otra cosa. ¿Por qué dividir la economía siempre tan libidinosa de la economía que jamás dejó de ser política? Fusiones, solo relativas. Diferencias, sí, permanentes. Confusiones, según el caso. ¿Acaso la producción histórico-libidinal es un teorema? ¿O se trata nuevamente de imponer la sombra de una ratio agónica? Interrogantes que iremos colocando directa e indirectamente en los textos siguientes, a los que debemos sumar otros ya concretados y regidos por distintos acontecimientos, aunque de todos circulen por una problemática impulsada por su univocidad y multiplicidad. Redondeando esta semblanza, podríamos decir que los hombres se mueven en una finitud sin límites, ignoran dónde están, cómo aparecen y desaparecen. Así, el inconsciente es producción deseante que fluye y se obtura continuamente. Pero una cosa es segura, ya no sirve como coartada, y la subjetividad como la objetividad exigen un relato distinto, ser comprendidas desde sus persistencias y resonancias. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete para acceder a más videos como este y comparte para que llegue a más personas que le pueda ser de utilidad este tipo de material. Gracias y nos vemos en el próximo audiolibro.